Hola a todos, soy el Dr. Apari y en esta ocasión les hablaré acerca de lo más importante de las hemorroides como conceptos fundamentales y su tratamiento. No te puedes perder este video. Las hemorroides son la dilatación de las venas a nivel de lo que sería el recto y el ano. Las hemorroides internas son las que se encuentran en el recto y estas pueden descender hasta la unión entre el recto y el ano cuando son muy grandes. Las hemorroides externas son aquellas que protruyen o prolapsan a través del ano luego de la defecación y estas vuelven a reducirse o a reintroducirse, ya sea de forma espontánea o con la ayuda de la mano. A continuación les voy a hablar de la clasificación de las hemorroides desde el grado 1 hasta el grado 4. En el grado 1 hay pues dilatación, pero esta hemorroide no protruye o no prolapsa a través del ano luego de la defecación. Aparte hay sangrado, pero no hay dolor. En el grado 2 sí se va a evidenciar la presencia de prolapso de la hemorroide luego de la defecación. Aparte generará esto muchas molestias y dolor. En el grado 3, aparte del dolor, también se va a evidenciar hemorragia y prurito constante. Además, cuando la hemorroide prolapsa, va a ser necesario la utilización de la mano para poder reintroducir la hemorroide hacia adentro. Y en el grado 4, el grado más severo, esta hemorroide generalmente va a permanecer prolapsada o protruida fuera del canal anal, fuera del margen anal. Además, si la persona llegara a reintroducirse con la mano esta hemorroide, nuevamente esta va a prolapsar. Esta generará sangrado, generará dolor, pero además también generará trombosis. Las hemorroides en general no van a causar síntomas. Generalmente pasan desapercibidas o son asintomáticas. Cuando las genera, esto va a depender de su localización, de su extensión y de las complicaciones que podría provocar. A continuación les hablaré de los síntomas más comunes y frecuentes y aquellos que se pueden tratar con facilidad. 1. El picor o el prurito anal es el síntoma más común de esta enfermedad debido a la inflamación que se da a nivel de esa región. 2. Irritación. Esta puede ser constante o se puede dar al momento de defecar. 3. Dolor. Es el síntoma más característico de las hemorroides externas y esto se va a dar debido a la inflamación que se va a dar a nivel del recto y del ano, zonas donde hay terminaciones nerviosas para el dolor. A continuación les hablaré de los síntomas más graves de tener hemorroides. Hemorragia. Esta se produce durante la defecación y se va a evidenciar la presencia de sangre fresca de un color rojo brilloso rutilante, el cual pues se va a encontrar cubriendo las heces, o también se va a evidenciar la presencia de gotas de sangre, ya sea a nivel del inodoro o a nivel del papel higiénico. Incontinencia fecal. Las hemorroides podrían generar incontinencia fecal debido a que alterarían la función del esfínter anal. Prolapso anal o prolapso hemorroidal, el cual se va a dar frecuentemente al defecar. Es la salida de hemorroides fuera del ano y esta generalmente no causa dolor a menos que haya presencia de infección, haya presencia de trombosis o presencia de estrangulamiento. Trombosis es la presencia de un dolor intenso constante que se va a dar a nivel de la hemorroide y esta pues corre el riesgo de presentar posteriormente ulceración. A continuación les voy a hablar del tratamiento, de las medidas higiénicas que se deben tomar y posteriormente les hablaré del tratamiento quirúrgico dependiendo del grado de la hemorroide. Aprovecho unos momentos para animarte a que si te está gustando este video le des me gusta, te puedas suscribir al canal, puedas hacer tu comentario y pues compartirlo con tus amigos o familiares para que también esta información les pueda servir a ellos. Y si por ahí hay alguien que está sufriendo de esta enfermedad, tenga un conocimiento vasto y no sea pues estafado o engañado al respecto. Con respecto al tratamiento del prurito o escozor anal, será muy importante que luego de la defecación la persona se haga lavados de la zona con agua tibia o agua fría, lo cual pues ayudará a controlar este síntoma. Será muy importante que luego de defecar y al realizarse el lavado se utilicen pues jabones con un pH ya sea ácido o neutro para evitar irritar la zona. También se podría utilizar en esa zona el uso de toallas húmedas con mucho cuidado
debido a que si hacemos un deslizamiento de la toalla húmeda podríamos generar mayor irritación. La idea sería limpiar con toques para evitar que se inflame esa zona. Se recomienda el secado de la zona con cualquier material de algodón. Se recomienda evitar el papel. En caso de resecarse la zona, se recomienda lubricar la misma con vaselina o una crema antihemorroidal para de esta forma evitar el frotamiento o la irritación de la zona cuando el paciente se encuentre desplazándose. También podría servir los baños de asientos durante unos 10 minutos, el cual se podría realizar varias veces al día. También se ha evidenciado que causa mejoría con respecto a los síntomas de esta enfermedad. Entre las medidas dietéticas se va a aconsejar una dieta rica en fibra y tomar abundante agua. En caso de que la persona sufra de estreñimiento, se le aconseja usar laxantes un par de días y luego seguir la dieta rica en fibra como les mencioné. Si desean una consulta me pueden contactar al WhatsApp, ese es el número para las consultas, las cuales cuestan $11 y en Perú cuestan 40 soles. A continuación les hablaré acerca del tratamiento no farmacológico, es decir, el tratamiento quirúrgico, y es muy importante que estén atentos para que de esta forma no sean engañados y sepan qué hacer o qué es lo que se hace cuando las hemorroides van a generar muchas molestias muy persistentes que no pueden ser controladas con otras medidas no quirúrgicas como les mencioné anteriormente. Antes de hablarles del tratamiento quirúrgico en sí, les hablaré de un tratamiento no farmacológico, de un procedimiento que es el más usado para tratar las hemorroides, la cual consiste en la ligadura de la hemorroide. Imagínense que mi puño sea la hemorroide, lo que se va a hacer es ligar en la base de la misma y de esta forma va a generar que no se dé la circulación sanguínea hacia el nivel de la hemorroide, lo cual va a causar que ésta se seque y por último termine eliminándose la misma. Este tratamiento se va a utilizar en las hemorroides de grado 1, grado 2 y grado 3. Por lo tanto, el procedimiento con el uso de banda elástica para ligar las hemorroides es el más indicado. Hay otros también como la fotocoagulación, la electrocoagulación, la escleroterapia, la criocirugía, pero no se ha demostrado que estas 4 que les acabo de mencionar sea mejor que la primera que les mencioné, el uso de las bandas elásticas. Y el tratamiento quirúrgico en sí sería la hemorroidectomía, es decir, cortar la hemorroide en su base y de esta manera solucionar el problema, el cual se va a utilizar cuando el uso de las bandas elásticas no es efectivo o el paciente prefiera de forma directa hacerse la cirugía de extirpación antes de usar las mismas. Muchas gracias a todos por su atención, espero que les sirva este video, compártanlo con sus amigos, ya seguiré haciendo otros videos y si no me equivoco el siguiente video va a tratar acerca de la hiperplasia benigna de próstata, es decir, de las próstatas muy grandes o muy aumentadas de tamaño que causan molestias en los hombres. Hasta pronto y que Dios los bendiga.